buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios por nuevamente permitirnos tener este tiempo. Le damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Pero sobre todo le damos gracias a Dios por permitirnos adentrarnos en su palabra, por permitirnos conocer su palabra, reflexionar en su palabra, meditar en su palabra. Le agradecemos porque sabemos que conociendo su palabra, reflexionando su palabra, meditando su palabra, esta palabra se torna viva en la vida de nosotros. Y esta palabra es la que nos exhorta, nos sostiene, nos enseña, nos señala las cosas que están mal o equivocadas en nuestra vida y que necesitan ser cambiadas. Esta palabra es la que me da esperanza, la que aumenta mi fe, particularmente en tiempos de aflicción o de preocupaciones. Esto debe ser motivo suficiente para darle gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por todas y cada una de las bendiciones recibidas durante esta semana y particularmente en este día. Le damos gracias a Dios porque nos ha guardado, nos ha cuidado, Él es fiel a su palabra. El Señor dice que Él bendice nuestra salida y bendice nuestro regreso. Y le damos gracias, gracias a Dios. Ahora le pedimos, como en cada reunión, que el Señor permita que su Espíritu Santo descienda entre nosotros, para que su Espíritu Santo nos muestre las cosas que el Señor quiere hablarnos, las cosas con las que el Señor quiere exhortarnos, llamar nuestra atención, edificar nuestra fe. Le damos gracias al Señor y le pedimos que disponga nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos para estar atentos a lo que el Señor tenga que decirnos el día de hoy. Le damos gracias. Bien, la reunión pasada estuvimos hablando acerca de algunos aspectos en relación a un profeta llamado Habacuc. Habacuc se encuentra en el Antiguo Testamento y está dentro del grupo de aquello que se conoce como los profetas menores. Y no es que sean menores en el sentido de importancia, simplemente así se señala en la palabra de Dios. No son capítulos muy largos, algunos de ellos de un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, como es en el caso del profeta Ageo. En nuestra reunión pasada hablamos de que los nombres en hebreo tienen un significado, particularmente en relación a Dios. Y Habacuc no es la excepción. Y Habacuc significa el que abraza o es abrazado. Habíamos señalado que esto va mucho más allá de hablar de un simple abrazo. Habla de relación con Dios en la cual el Señor nos consuela, nos conforta. Esto tiene que ver con un abrazo. Secularmente, fuera del conocimiento teológico y del Señor, en las áreas de sociología, psicología, psiquiatría, se habla de la importancia que tiene el recibir un abrazo. Incluso hay algunos libros, ahorita recordando, que se llaman apapachoterapia o la importancia de los abrazos. Esto me lleva a recordar hace algunos años cuando el Señor nos permitió empezar a tener reuniones, y les he comentado que estas reuniones inicialmente se llamaban reuniones de autoayuda y luego fueron cambiando y empezaron a tener el nombre de Cristo Ayuda hasta llegar al tiempo actual. Pero bien, en estas reuniones de Cristo Ayuda hacíamos reuniones incluso en algunos lugares con personas que, vamos a decirlo así, se encuentran socialmente desprotegidas. Era un tiempo que yo le agradezco al Señor porque nos permitía tener esa sensibilidad hacia aquellos que se encuentran mucho más necesitados aparentemente. No solamente hablo económicamente, sino que socialmente se encuentran desplazados, se encuentran marginados.
Y realmente la experiencia que adquirimos a través de esas reuniones en esos lugares es verdaderamente invaluable. Y había una dinámica que practicábamos. En esa dinámica nosotros hablábamos de la importancia del abrazo. Y dentro de la dinámica señalábamos que para que una persona funcione correctamente, que funcione muy bien durante un día, necesitaba recibir cuando menos 20 abrazos. Y me llamaba la atención porque cuando yo les preguntaba, ¿quién de ustedes aquí, quién de ustedes de los presentes ha recibido 20 abrazos el día de hoy? Por supuesto, y como se pueden imaginar, no había manos levantadas. De hecho, yo creo que si preguntara aquí si han recibido 20 abrazos, ¿tú has recibido 20 abrazos el día de hoy? ¿Verdad? Creo que ha recibido 1 o 2 o 3. Pero es difícil que alguien reciba 20 abrazos durante un día. Y luego íbamos bajando la cantidad, la cuenta. Bueno, ¿quién ha recibido 15? ¿Quién ha recibido 10? Y era verdaderamente impresionante porque en el promedio de las personas que se encontraban en estas reuniones, la gente decía que había recibido durante el día 2 o 3 abrazos, y no todos. Había personas que no habían recibido ningún abrazo. En alguna ocasión me impacté tremendamente porque al término de la reunión una mujer se acercó conmigo llorando, me abrazó, yo la abracé y ella expresó y dijo: muchas gracias, tenía muchos años sin que nadie me diera un abrazo. Y esto habla de la importancia del contacto físico que existe cuando una persona se acerca a otra, particularmente para exhortarla, para animarla, para consolarla, para alentarla, para darle palabras de aliento. Tiene una importancia tremenda y el Señor ya lo sabía. En este caso, Habacuc significa el que abraza o el que recibe un abrazo. En otro contexto puede significar el que consuela o es consolado. Y eso mismo Dios quiere mostrarnos, porque eso es lo que Él hace con nosotros. Eso es lo que Él quiere con nosotros. Nos quiere abrazar, nos quiere consolar, quiere tener una relación permanente con todos y cada uno de nosotros. El punto es que no siempre estamos nosotros sincronizados con la voluntad de Dios y nos mantenemos haciendo nuestra propia voluntad. Y esta voluntad propia generalmente tiende a aislarnos, nos tiende a refugiarnos en nuestra soledad, nos hace que perdamos esta relación de comunión y de comunidad que debe de haber entre unos y otros, exhortándonos, animándonos unos a otros. Luego entonces, la importancia de ser abrazados es tremenda. En la palabra del Señor hay una parábola que se llama la parábola del hijo pródigo. Y durante esta parábola, en una de las escenas, un hijo que se había ido, que había pedido que el padre le diera su herencia en vida, se había ido, la habían malgastado y después de que las cosas no iban bien, él decidió regresar a casa pensando que tal vez su padre no lo recibiría. Grande fue la sorpresa que él se llevó porque el padre día a día vivía esperándolo. Y cuando lo vio a lo lejos acercarse, el padre corrió a él. Ni siquiera fue él el que corrió al padre. El padre corrió a él y lo abrazó. Es verdaderamente conmovedor. Bien, eso es lo que el corazón de Dios tiene para nosotros. Está anhelante, está esperando que nosotros vayamos hacia Él y Él extender sus brazos para cobijarnos, para guardarnos, para consolarnos. Dios está permanentemente en esa posición, aún siendo Dios. Es el ser humano el que se resiste. Es el ser humano el que levanta barreras. Es el ser humano el que no quiere.
Y no solo por el deseo de Él, sino recordemos que también esto obedece a un plan espiritual que está en contra de Dios. Hoy debemos de saber que si nosotros vamos y buscamos a Dios, Dios de ninguna manera nos va a rechazar. Dios está ahí todo el tiempo con los brazos abiertos, fiel a su palabra que dice: vuélvanse hacia mí y yo me volveré hacia ustedes. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Dios. Y bien, se encuentra el profeta Habacuc, un buen hombre, y durante el capítulo de Habacuc, el profeta se está haciendo varios cuestionamientos y varias preguntas, y en esta reflexión, él le pregunta al Señor ¿por qué? ¿Por qué? El tiempo en el cual el profeta Habacuc vivió no es distinto de nuestro tiempo. Para Habacuc, en el tiempo del cual está hablando, él veía que había un pueblo correspondiente al pueblo de Babilonia que iba a venir e iba a destruir la ciudad de Jerusalén y se iba a llevar cautiva a la población. Iba a destruir la ciudad y él preguntaba ¿por qué? ¿Por qué? Él podía ver en su análisis, como nosotros podemos verlo ahora, una serie de situaciones que iban en contra de la voluntad de Dios. Y encima de eso, el pueblo clamando a Dios por misericordia, Dios diciendo que el juicio era inevitable, que Babilonia iba a llegar, los iba a llevar cautivos y la ciudad y el templo iban a ser destruidos. De eso habla el capítulo de Habacuc. Sabiendo esto, Habacuc dice en Habacuc 2:1, sobre mi guarda estaré. En otras palabras, aún sabiendo estas cosas, me mantendré atento, me mantendré en guardia, me mantendré vigilante. Para aquellos que han conocido y han probado la palabra de Dios, esa es la exhortación para nosotros, más allá de cuáles sean las circunstancias actualmente en las cuales vemos la destrucción del ser humano, vemos violencia, vemos situaciones que ofenden el corazón de Dios, que ofenden la palabra de Dios. El Señor nos llama para estar atentos y vigilantes y para mantenernos orando. Habacuc está diciendo, estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, estaré aquí, no me moveré. Y continúa diciendo, y velaré hasta que Dios me conteste y que responda a mi queja. Finalmente, Dios le responde a Habacuc, diciéndole, yo te voy a responder, escribe la visión en tablas para que corra el que la lea, y aunque la visión tarde en venir por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá, y aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Repito, he aquel cuya alma no es recta. ¿Y qué significa que el alma no es recta? Quiere decir un alma que vive al margen de la voluntad de Dios. Quiere decir un alma que vive haciendo su voluntad, pensando que lo que hace está bien y es correcto, y que se enorgullece. Y termina diciendo en este versículo, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que nos hace justos delante de Dios? Déjeme decirle que por nosotros mismos nada nos hace justos delante de Dios. Dios envió a su Hijo llamado Jesucristo para morir por nosotros, y gracias a ese sacrificio, cuando nosotros hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como el único y suficiente, eso
nos hace justos delante de Dios, y no de nosotros mismos, sino es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El punto es que con nuestra manera de vivir invalidamos en el día a día ese sacrificio, pero la exhortación está presente: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo es aquel que declara a nuestro Señor Jesucristo como su Señor, como su Redentor, como su Salvador. No es por lo que nosotros hagamos de nosotros mismos, por las buenas obras que hagamos de nosotros mismos pensando que están bien y que están correctas. Dice la palabra del Señor, no entraré en ello, aunque puede ser un tema para discutirlo, en el cual el Señor dice que no es por obras, no es por lo que hagamos como alcanzamos la salvación. Aunque ciertamente una vez que la persona ha alcanzado la salvación, una vez que la persona ha sido restituida, una vez que la persona ha volteado sus ojos hacia nuestro Señor Jesucristo, una vez que la persona ha sido justificada y eso lo hace justo delante del Señor, entonces ahora las obras que hace deben estar en relación a la voluntad y al propósito de Dios. Esas obras sí son importantes, pero no son para juicio. En Romanos 3:22, recuerde que también en la reunión pasada, dice que la justicia de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo es para todos aquellos que creen. Repito, la justicia de Dios por medio de fe en nuestro Señor Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, ¿cuál es el requisito? Reconocer a nuestro Señor Jesucristo, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él es nuestro Salvador. En Romanos 3:23 enfatiza y dice, puesto que todos hemos pecado, no hay uno solo que no lo haya hecho. Puede que hayamos pecado de pensamiento en nuestro corazón, de acción, de palabra. El Señor dice que todos hemos pecado y que por lo tanto, como todos hemos faltado a la voluntad de Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios, el cual envió a su Hijo llamado Jesucristo para entregarlo en sacrificio y que nosotros fuésemos restituidos. Y eso, hablamos la ocasión anterior, nos tiene que llevar al punto que está expresado en Romanos 1:16, en donde una vez que nosotros hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como el único y suficiente, y lo hemos declarado creyéndolo en nuestro corazón, declarándolo con nuestra boca, entonces el Señor espera que de ninguna manera yo me avergüence de Él. ¿Cómo me avergüenzo de Él? Cuando yo rechazo su palabra públicamente, cuando me da vergüenza, cuando me apena, cuando no quiero hablar de Dios y de su misericordia y de su gracia y de sus bondades, cuando no quiero hablar de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio, entonces eso en la palabra de Dios se toma como avergonzarse del Evangelio. Entonces Pablo está diciendo aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la obra que Dios ha hecho en mi vida. Para nosotros eso debe de estar vigente. No avergonzarnos de nuestro Señor Jesucristo, no renunciar a nuestra fe, no renunciar al hecho de que hemos sido justificados. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para salvación. Es para salvación, para que ninguno de nosotros se pierda, dice el Señor,
sino que todos vengan a la luz del entendimiento, que todos vengan a la luz del conocimiento, que todos alcancen la promesa de esperanza de vida eterna, aunque yo no pueda entenderlo en esta vida. No es fácil poner mis ojos en la eternidad viviendo en este mundo, con los deseos de este mundo, con los afanes de este mundo, con las necesidades de este mundo. No puedo sustraerme, pero debo reconocer que Dios está en control y yo debo ponerlo en mi vida permanentemente todos los días, de mañana, de tarde y de noche, agradeciéndole en todo tiempo por sus bendiciones, por sus promesas hechas realidad en mi vida, por el hecho de que Él es el que me sostiene en tiempos de dificultad, Él es el que me consuela, Él es el que me anima, Él es el que me sana, Él es el que me sustenta. ¿Nos parece poco? La palabra de Dios dice que si morimos es por la voluntad de Él, y si vivimos es por la voluntad de Él, de tal manera que lo crea o no lo crea, Dios está en control. ¿Puede comprenderlo? Dios está en control, y si usted puede comprenderlo, entonces su confianza debe de estar ahí, no importa lo que vea, no importa lo que escuche, no importa lo que sienta, sobre todo cuando el hecho de ver, escuchar o sentir afecta físicamente contra nosotros. Pero el Señor quiere que estemos fortalecidos espiritualmente y estemos fortalecidos en nuestra alma. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela para nosotros por fe y para fe. Y esto significa que somos fortalecidos por la palabra del Señor, que somos fortalecidos por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelve a enfatizar en este versículo: mas el justo por la fe vivirá. En Gálatas 3:11 dice que por la ley, es decir, por lo que yo creo, por lo que yo pienso, por lo que yo siento, por lo que yo considero, dice, ninguno puede justificarse delante de Dios, sino que somos y hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que el Señor pueda estar obrando con su Espíritu a través de las palabras que les estoy señalando, para que usted reafirme, confirme todos los días que nuestro Señor Jesucristo es el Señor, es el Rey de Reyes, es el Hijo de Dios, es mi Salvador. Él me salvó, y el reconocerlo a mí me justifica, me hace justo delante de la presencia de Dios. Y eso a su vez me permite llegar a reconocer que ya no soy un ciudadano del mundo que conozco como tal, sino que ahora soy un ciudadano del cielo. Aunque viva en este mundo, soy un ciudadano del cielo. Y yo tengo una esperanza bendita de vida eterna, un día cuando el Señor me llame delante de su presencia y establezca su reino. Hebreos 10:38 nuevamente enfatiza y dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. En la palabra de Dios dice que aquellos que han creído no somos de los que retrocedemos, no somos de los que volteamos para atrás, simplemente seguimos hacia adelante, seguimos hacia el frente, teniendo puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, llamado Jesucristo. No importa que las circunstancias no pueda entenderlas o no pueda comprenderlas, sean extremadamente difíciles, yo debo recordar que el justo por la fe vivirá y que yo he sido justificado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que esto me debe de llevar al punto de lo cual estamos hablando: de ninguna manera tengo por qué avergonzarme. Dice la palabra del Señor que si yo me avergüenzo de Él,
delante de los hombres, dice nuestro Señor Jesucristo, que Él se avergonzará de nosotros un día cuando estemos frente a nuestro Padre. Fe significa simplemente creer. Creer que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y no es una actitud pasiva. La fe se vive todos los días. Todos los días debe reflejarse nuestra fe en la confianza total y absoluta que Dios está en control. ¿Usted está sufriendo? ¿Está pasando por una enfermedad? Pues aún en medio de todo eso, Dios le exhorta para que usted diga: mi confianza está en Dios. Mi confianza está en mi Señor Jesucristo. Él es el dueño de mi vida. Mi vida está en sus manos y le pertenece a Él. Y yo estoy confiado permanentemente. Puedo estar angustiado, puedo tener temor, pero yo confío que Él me está sosteniendo todo el tiempo. Y tras de haber recordado lo que estuvimos señalando en nuestra reunión pasada a través de este pasaje de Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, pasamos a nuestra proclamación, que está basada precisamente en estos versículos. Mas el justo por la fe vivirá. Se las he hecho llegar. Recuerde que es muy importante que usted haga esta proclamación en voz alta de manera personalizada. Y dice así: hoy declaro. Usted puede levantarse allí en donde está o puede tomar lo que le mandé para que usted lo lea, creyendo en lo que usted está diciendo. Hoy declaro con firmeza la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Yo viviré por la fe. ¿Puede repetir? Yo viviré por la fe. Al igual que Habacuc, me mantengo firme, atento, expectante, en atención sobre la fortaleza de mi fe, velando atentamente todos los días para escuchar la voz de Dios. El Señor me llama para estar atento, para recibir su respuesta y para escribir su visión en mi corazón, lo que el Señor quiere de mi vida. Sé que aunque su promesa parezca tardar, aunque haya yo recibido promesas y pareciera no llegar, pero yo sé que aunque su promesa tarde en llegar a mi vida, no fallará, porque el tiempo de Dios es perfecto. Por lo tanto, espero con paciencia, confiando en que la visión de Dios para mi vida se cumplirá sin demora, porque Dios es fiel a su palabra. Me apoyo en esta verdad, no por mis obras, no por mi capacidad. Yo soy justificado ante Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Como declara el apóstol Pablo, he pecado y estoy destituido de la gloria de Dios, pero he sido justificado gratuitamente por su gracia, a través de la redención que está en Cristo Jesús. Esta justificación es un regalo inmerecido de amor y misericordia del Padre, que me lleva de la condenación a la vida eterna. No me avergüenzo de la palabra de Dios, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para mi salvación. Sé que mi salvación se revela a través de Dios por medio de la fe. Mi fe me transforma, mi fe me fortalece, mi fe me lleva de fe en fe, desde la salvación hasta la madurez espiritual. Camino en esta justicia, no con arrogancia ni confianza en mis propias fuerzas, sino en la certeza de que yo viviré por la fe en Cristo. No es por la ley que soy justificado, porque ninguna ley puede salvarme, mucho menos la del hombre. Mi fe
Mi fe no es solamente un acto intelectual, sino una confianza viva y activa en Dios. Incluso en los momentos más difíciles de mi vida, yo estoy convencido de que Dios es quien sostiene mi vida, quien me guarda y me hace justicia. Hoy proclamo con una fe inquebrantable que vivo por fe y no por lo que veo, aunque enfrente pruebas, aunque el camino sea incierto. Mi confianza está puesta en aquel que nunca falla. Dependo completamente de Dios, confiando en su perfecta voluntad y en su infinita gracia. Esta es mi proclamación. Yo viviré por la fe. Yo viviré por la fe. Yo viviré por la fe, por mi fe en el Hijo de Dios, Jesucristo, el cual me ha redimido y me ha abierto las puertas de la vida eterna. Daré gloria a su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios porque ha enviado a su salvación. Le damos gracias a Dios porque hoy sé que soy su hijo. Le doy gracias a Dios porque esta capacidad y potestad de ser llamado hijo de Dios me la da el hecho en reconocer que Jesucristo es mi Redentor y mi Salvador. Hermanos, los exhorto para que, independientemente de las cosas por las cuales usted esté pasando, por las cosas que usted esté atravesando, por la escasez, por las necesidades, por las situaciones de enfermedad, usted recuerde que es un hijo de Dios y que siendo un hijo de Dios, Dios, conforme a su palabra, dice que lo tiene en la palma de su mano. Dice que Él es el que le guarda, dice que Él es el que le prospera, dice que Él es el que le consuela, dice que Él es el que le anima, dice que Él es su proveedor, dice que Él es su restaurador, dice que Él es nuestro pastor. Y si Él es mi pastor, entonces nada debo temer. Nada debo temer. Aunque haya recibido una sentencia de muerte, aunque haya recibido una noticia terrible, aunque haya experimentado una pérdida que hace que tenga un dolor profundo en mi corazón, el Señor me dice: ve adelante, esfuérzate, sé valiente, porque yo soy el que te sostiene permanentemente. Yo soy el que ha extendido su brazo de poder para sostenerte. Yo soy el que te ha tomado ahí del pozo de la desesperación, del pozo de la angustia, para levantarte y para poner tus pies sobre el lugar firme. Yo soy tu Dios. Yo soy Jehová de los ejércitos. Eso es lo que el Padre quiere que recordemos permanentemente en el día a día. ¿Qué me toca a mí? Me toca ir delante de su presencia. Y no estoy hablando de posturas religiosas. Usted va a la presencia de Dios cuando dispone su corazón y su mente, cuando inclina su rostro, se postra delante de Él para decirle: gracias Dios porque eres bueno. Gracias Dios porque hoy sé que para siempre es tu misericordia. Gracias Dios porque yo sé que has derramado de tu gracia sobre mi vida con el regalo precioso de nuestro Señor Jesucristo para que hoy comprenda que soy salvo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, y enséñame a tener esta comunión contigo, enséñame a tener esta relación, y yo sé que esta comunión y esta relación es principalmente a través de la oración. Señor, derramo mi corazón delante de ti el día de hoy, derramo mi ruego y te pido que escuches
mi oración delante de ti, que escuches con atención, Señor, mi oración, y ciertamente pueda yo poner delante de ti mis necesidades, porque yo sé que tú no eres un Dios que está ausente, yo sé que tú eres un Dios que no está lejano, yo sé que aunque tú estás sentado en tu trono, tú tienes control de todas las cosas, porque yo sé que tu palabra dice que estás presente en todo lugar. Yo sé que tu palabra dice que tú eres poderoso para hacer cualquier obra. Yo sé que el conocimiento descansa en ti. Padre, yo sé que aun cuando estás sentado en tu trono, tú actúas permanentemente justificándome, justificando al justo. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Permite, Padre, Señor, que yo confiese tu nombre y el nombre de nuestro Señor Jesucristo permanentemente. Tú eres el que guía mi camino, tú eres el que alumbra mi camino, tú eres la luz de mi vida, tú eres mi torre fuerte, tú eres mi castillo fuerte, tú eres la roca sobre la cual yo descanso. Señor, ¿acaso esto no es motivo para estar confiado en ti? No importa mi necesidad personal, yo sé que tú estás siempre en tu control. A través de tu palabra tú me exhortas y me dices, Padre, que no debo de estar afanado. Ciertamente debo ser esforzado y valiente todos los días, no esperar simplemente para ver qué sucede, sino que debo mantener una actitud activa, debo ir hacia adelante, debo esforzarme conforme a tu palabra. Y yo sé que en el proceso tú actuarás, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias porque me permites clamar a ti de mañana, de tarde y de noche. Te doy gracias porque permites que algo dentro de mí, Señor, pueda entender y comprender que principalmente a través de tu palabra yo puedo conocerte, yo puedo entenderte, yo puedo tener esa relación, yo puedo apropiarme de cada promesa que está escrita en ese libro que tú inspiraste a hombres para que lo dejaran como testimonio de tu potestad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, sana mi corazón. Sana mi corazón, Señor, y libra mi alma de toda angustia, de toda ansiedad. Permíteme, Señor, que yo pueda vivir confiado, sabiendo que tú eres Dios. Gracias, gracias te doy en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Quédate con nosotros, Señor. Amén.